Ignorancia, conocimiento, autorrealización y cómo podemos utilizar el yoga. Hay un verso maravilloso del capítulo cuarto del Gita, del Bhagavad Gita, es el libro santo hinduista. Yo lo he traducido y he escrito un libro con la versión de Gandhi, el Bhagavad Gita de acuerdo con Gandhi, y os voy a leer un verso precioso del capítulo cuarto. Y dice, corta la duda de la ignorancia con la espada de la autorrealización que se ha infiltrado en tu corazón. Dirige el yoga hacia ti mismo y levántate. Vamos a reflexionar un poquito sobre esto. Para esta filosofía del Vedanta, del hinduismo, la principal causa de dolor y sufrimiento del hombre es la ignorancia. ¿Qué tipo de ignorancia? No es la ignorancia que todos podemos entender sobre cosas finitas, sino realmente ignorancia sobre los aspectos trascendentales de quién realmente eres tú, más allá de tu cuerpo, más allá de tu nombre, más allá de tu forma. Es decir, esa parte infinita, esa alma infinita, esa es para estas filosofías realmente el verdadero autoconocimiento. Y eso es la autorrealización. Es decir, quién eres realmente tú, si eres el hombre aparente de este cuerpo físico que con el tiempo va a decaer o está decayendo ya, o ese hombre infinito, hombre real, que es tu alma infinita, que es una con toda la creación. Y esa es la ignorancia. ¿Cómo eliminamos la ignorancia? Solo hay una manera, con el conocimiento, con el jnana. ¿Con qué conocimiento? Con el conocimiento de tu alma infinita. Y eso es lo que nos lleva a la autorrealización. ¿Dónde se dudará? Aquí nos dice de una manera muy poética que se ha infiltrado en tu corazón, en tu cerebro, en tu mente. Y al final nos está diciendo algo que deberíamos reflexionar. Bueno, resumo un poquito. Solo el conocimiento elimina la ignorancia. ¿Qué conocimiento? Dos. Haz mañana el conocimiento de tu alma infinita y el conocimiento de la realidad superior, sea Brahman en el hinduismo, Dios en el cristianismo o Allah en el Islam. Pero eso es lo importante, el conocimiento, ese conocimiento superior, es el único que puede cortar la ignorancia. Y luego nos dice, dirige el yoga hacia ti mismo y levántate. Bueno, esto hay que reflexionarlo. Dirígete el yoga hacia ti mismo. ¿Qué nos está diciendo? Evidentemente, si uno piensa en el yoga occidental que practicamos en base a asanas, poco nos va a ayudar para eliminar esta ignorancia. Por muchos saludos al sol, muchas asanas que podamos hacer, jamás vamos a lograr la autorrealización, y creo que eso es evidente. Entonces, ¿a qué yoga se está refiriendo cuando dice dirige el yoga hacia ti mismo? Pues son los caminos del yoga que nos explica este maravilloso libro que es el Bhagavad Gita, que de alguna manera nos está explicando muchos caminos del yoga. De hecho, los 18 capítulos que tienen acaban con, aquí finaliza, o todos empiezan con el título de el yoga del conocimiento de Brahman, del karma yoga, de jnana yoga, del bhakti yoga, etc. O sea, son caminos, cada capítulo muestra de alguna manera un diferente camino para lograr ese autoconocimiento y esa autorrealización. Pero básicamente se sintetizan en 4, que son el karma yoga, la acción desinteresada, trabajar desapegado mentalmente, el yoga de la meditación, el dhyana yoga, que es a través de la meditación percibir esa realidad infinita, ese alma que tú tienes dentro, y a partir de ahí nos propone 2 caminos, uno dual, que sería el bhakti yoga, un camino muy similar al cristianismo o al islam, y luego el elevado jnana yoga, o el yoga del conocimiento, que realmente es un camino no dual, en el que todo es uno. Es un camino muy complicado y que muy poca gente puede llegar. Pero al final eso es lo que nos está diciendo. Dirige el yoga hacia ti mismo, empieza con el karma yoga, purifica tu mente, medita para realizar tu parte infinita, y a través de ahí sigue el bhakti yoga, o sigue el jnana yoga, o sigue una combinación de todos, o durante una fase de tu vida inicia con uno que luego podrás cambiar. Al final y al cabo es ese yoga que nos está refiriendo, es ese yoga espiritual que no tiene nada que ver con las asanas que nos explican, practicamos en Occidente. Y al final de la frase nos dice, dirige el yoga hacia ti mismo y levántate. Y para mí ese es otro de los grandes mantras, otro de los grandes mensajes del Gita, y todos deberíamos tenerlo siempre presente. En muchos versos del Gita, acordaros el famoso Arjuna, no cedas ante la impotencia, no te beneficia,
levántate y lucha, ¿no? Entonces, este levántate, actúa conforme a tu Dharma, actúa desapegadamente. Esa es una de las esencias del Gita y da fortaleza al hombre, da confianza y creo que deberíamos gritarlo a los cuatro vientos de que una religión te ha de hacer fuerte, te ha de dar energía para superar los obstáculos de la vida, como el que Arjuna se presentó en la batalla de Kurukshetra, o el que tú o yo nos podemos enfrentar día a día. Las cosas van a ir mal, van a ir mejor, pero cuando van mal tienes que ser capaz de aguantarlas, saber cuál es tu camino, tu dharma, y seguir continuando luchando. Y ese es uno de los grandes mantras que deberíamos recordar del Gita: levántate y lucha. Muchísimas gracias, Namaste.